Desde que tengo memoria, en las conversaciones bajitas del pueblo se dejaba caer una advertencia sin decirla del todo, que cuando la luna se hincha en el cielo, no conviene andar por los bordes del monte. Decían que había algo que rondaba, algo que tenía forma de fiera, pero ojos que parecían saber demasiado. Nadie decía de dónde había salido, ni cuánto tiempo llevaba ahí. Solo comentaban que ya estaba aquí cuando llegamos nosotros, y parece que estuviera esperando a que algo se complete. Yo lo escuchaba como se escuchan cosas de otros tiempos. Mi padre solo me miraba y decía cosas que no entendía del todo. Hay cosas que llevamos en la manera de caminar, en la forma de mirar. No son errores, son partes que aún no despiertan. Sin embargo, muchas noches, al volver a casa, sentía que no iba solo. Algo me seguía al mismo paso que yo, pegado a la oscuridad de los arbustos. Los demás del pueblo cruzaban al otro lado del camino si sentían que algo los vigilaba. Se apresuraban y cerraban bien sus puertas temblando. Pero yo, por más que reconocía esa presencia, no lograba sentir ese mismo miedo agudo. Era como si me rodeara un aire pesado. Sí, pero a la vez extrañamente familiar, como cuando alguien camina a tu lado sin que lo veas. Una vez me detuve de golpe y la silueta se recortó contra la luz pálida de la luna. Grande, ancha, con la cabeza inclinada como si estuviera estudiándome. Y lo que me heló la sangre no fue verla, fue que mi cuerpo no quiso huir. Se quedó quieto, como si estuviera saludando a alguien conocido. Cuando parpadeé, ya no estaba. Y yo me fui pensando que solo eran las sombras que juegan trucos a quien camina cansado. Días después me encontré con don Anselmo, un hombre mayor que conocía todos los rincones de estas tierras desde que era niño. Al saber que yo solía volver tarde por esos parajes, me agarró del brazo con una mano temblorosa y me dijo bajito, con los ojos muy abiertos de espanto: «Ten mucho cuidado, muchacho. Eso que ronda por ahí no es como los otros animales. Es algo lleno de odio viejo, algo que busca venganza por cosas que nadie ya recuerda. No te mira para conocerte, te mira esperando el momento de consumirte por completo. Mata sin prisa, pero sin dejar nada. Y te aseguro que si te ha empezado a seguir, no es casualidad. Sabe bien a quién busca». Yo le agradecí su preocupación y sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. Pero de nuevo, ese miedo que debería haberme helado los huesos no terminaba de asentarse en mí. Algo en lo más hondo no podía creer que aquello quisiera hacerme daño, como si una parte de mí supiera más de lo que mi mente entendía. También noté en mí cosas que atribuí a mi forma de ser. Preferir el silencio y la noche, tener los sentidos más despiertos cuando todos duermen, tensarme antes de que el peligro apareciera, cosas que creí simplemente mías, hasta que cumplí 25 años, y la sombra que siempre estuvo lejana empezó a acercarse demasiado. Al principio solo eran pequeños cambios que no lograba explicar. Mis dientes se apretaban solos hasta dolerme. Mis manos se cerraban buscando algo de qué agarrarse, con fuerza que no sabía que tenía. Sentía una sed que el agua no calmaba, como si mi cuerpo pidiera algo que no se encuentra en los arroyos. Y entonces empezó lo que me hizo temblar de verdad. Cada noche, desde mi ventana, veía esa misma figura en el borde del prado, parada quieta, mirando hacia mi puerta. Yo cerraba con llave, ponía trabas, y me quedaba despierto toda la madrugada escuchando por si venía. Sentía que cada vez estaba más cerca, que algún día saltaría la cerca y entraría. ¿Qué quiere de mí?, me preguntaba mirando las paredes. ¿Por qué yo? ¿Por qué no se va a otro lado? Una madrugada desperté sobresaltado. La casa estaba en silencio, pero sentí que algo no estaba bien. Me levanté despacio y me acerqué al cristal. La luna iluminaba fuerte, y ahí estaba la gran sombra justo en medio del patio, pero esta vez no miraba la puerta. Estaba mirando hacia la ventana y vi que su cabeza se movía al mismo tiempo que la mía.
Me quedé clavado en el sitio, sin poder respirar. Me llevé la mano al pecho asustado, y vi que la figura afuera hacía exactamente lo mismo. No era un reflejo, no era un truco de luz. Era como si estuviera viéndome a mí mismo, pero hecho más grande, más oscuro, y con una mirada que no tenía nada de humana. Y en ese instante todo encajó de golpe en mi mente, como si una memoria oculta se despertara de golpe. Entendí lo que mi padre nunca quiso decirme con palabras, lo que las miradas viejas guardaban en silencio. Hace mucho tiempo, uno de mis antepasados quiso tener fuerza y poder, más allá de lo que corresponde a los hombres, y llegó a un acuerdo con algo antiguo y oscuro. Lo que recibió a cambio tuvo un precio grabado en su propia sangre. Él pagaría al final de sus días, y luego esa carga pasaría a todos los que vinieran después. Ese es el precio, convertirse en esa misma bestia, llevar consigo una sed de sangre que nada ni nadie podrá pagar jamás. Y esa rabia ciega y esa venganza que nadie ya recuerda por qué existe, pero que arde sin descanso en cada rincón de su ser. Cada uno de nosotros, al llegar a esta edad, se convertiría en el pago pendiente. Seríamos esa criatura, su cuerpo y su voluntad, hasta que ya no quedara nada de quien fuimos antes. No hay trato que valga, ni rezo que lo cambie. Yo no estaba siendo perseguido por algo ajeno. Yo era simplemente el turno que le tocaba pagar ahora. Desde esa noche ya no hubo paz. Saberlo no lo hizo menos terrible. Al contrario, sentía como poco a poco el terreno se me iba haciendo pequeño. Dentro de mí, cada hora que pasaba, sentía que esa presencia ganaba 1 centímetro más de espacio, y yo me encogía un poco más en mi propio interior. Mis uñas se hicieron más duras y afiladas. Mis ojos parecían ver mejor en la oscuridad que con la luz del día. Y esa sed que no me dejaba pensar en otra cosa, que me hacía imaginar sabores que me daban asco y a la vez me hacían quererlos con desesperación. Sentía que mi propia raza me pedía salir a buscar lo que necesitaba para calmar ese fuego que me quemaba por dentro. Luego me encontraba caminando sin rumbo cuando despertaba, con la ropa rasgada y las piernas cansadas de andar largas distancias. Y no tenía recuerdo de haber dado un paso fuera de la cama. Sabía perfectamente dónde había estado mi cuerpo, aunque mi mente hubiera estado encerrada lejos de ahí. Cada día me costaba más mantener el control. Cuando hablaba con alguien, tenía que hacer un esfuerzo enorme para no dejar salir ese tono ronco y pesado que ya no era mío. Cuando sentía miedo o tristeza, notaba que enseguida se transformaban en furia, en un impulso de romper, de destruir lo que estuviera cerca, como si esas emociones humanas fueran solo una capa delgada que la bestia rompía con facilidad. Sentía que peleaba una batalla que ya tenía perdida de antemano. Cada vez que lograba imponer mi voluntad un momento, ella esperaba callada, agazapada, esperando que yo bajara la guardia para volver a tomar el mando, y cada vez que lo hacía, me daba cuenta de que me dejaba menos espacio para volver a ser yo. Una tarde, mientras me lavaba las manos en el agua del cántaro, vi cómo se veían mis propias muñecas bajo la superficie, y por un instante vi las líneas de mis venas cambiar de sitio, alargándose, como si la forma que llevaba dentro estuviera empujando para que la piel se acomodara a ella, terminando de moldear lo que ya estaba prometido desde antes de que yo naciera. Fue entonces cuando el miedo se volvió algo más frío y profundo que cualquier susto. Ya no tenía miedo de que viniera a buscarme. Tenía miedo de darme cuenta de que yo ya lo estaba llamando sin saberlo, y que cada cambio que sentía era porque ella estaba tomando los mandos, dejándome a mí solo como un espectador de lo que hago. Y entendí también por qué la leyenda nunca contaba quién era esa presencia, porque nadie quería decir en voz alta que el monstruo no llega de visita a tu casa. Nace contigo y crece esperando a que tú te hagas a un lado para dejarle el lugar.
Lo peor sucedió una noche que me desperté con la boca llena de un sabor metálico y cálido. Me senté en la oscuridad y toqué mis labios. Estaban húmedos. Me acerqué a la luz débil de la vela y vi que tenía manchas rojas en las comisuras. No sabía de dónde venían. No había heridas mías. Y entonces escuché a lo lejos el ladrido de un perro, luego el silencio de golpe. Y mi mente, sin que yo se lo ordenara, supo exactamente qué había pasado. Y supo también que yo había estado ahí, aunque mi memoria quisiera ocultármelo. Me salí corriendo hacia la casita de piedra, arriba en la loma. Ese lugar que mi padre me mostró una vez diciéndome, si algún día te asustas de ti mismo, ven aquí. Nadie te encontrará y tú no podrás hacer daño a nadie más. Me até con cuerdas dobles, sujetándome a la piedra misma, con las manos atrás para no poder tocarme ni romper nada. Y mientras me aseguraba, sentía que mis propios dedos luchaban contra mí, tratando de deshacer los nudos antes de que terminara. Escuché entonces mi propia voz, pero ya no sonaba como yo. Ya casi eres libre. Ya casi no tienes que fingir ser quien no eres. Me heló hasta los huesos escuchar esas palabras salir de mi boca. No eran mías, eran las que esa otra parte pensaba, y ahora usaba mi voz para decírmelo a la cara. Cuando la luna subió hasta lo más alto, sentí cómo empezaba a estirarme todo. No fue un dolor rápido, fue como si cada parte de mí estuviera siendo arrancada para volver a armarse de otra manera, más fuerte, más salvaje. Sentí como mis recuerdos, mis sentimientos, todo lo que me hacía ser quien era, se iba desvaneciendo poco a poco como humo al viento, para dejar paso solo a esa sed, a esa rabia sin nombre que venía de siglos atrás. Grité de dolor, pero el grito se transformó en un sonido grave y largo que resonó entre las peñas. Y sentí que mientras mi cuerpo se rompía y cambiaba, mi conciencia se encogía, escondiéndose en un rincón muy pequeño de mi cabeza, viendo cómo esa forma grande y oscura tomaba posesión de todo lo que había sido mío. Y lo que más me hizo llorar sin lágrimas fue comprender al fin, esa leyenda que todos contaban con miedo, no habla de algo que pasó hace mucho tiempo. Habla de lo que sucede cada vez que uno de nosotros se da cuenta demasiado tarde de que nunca fue humano del todo, sino solo una forma que la bestia usa para llegar hasta donde quiere. Amanecí con el cuerpo destrozado y las cuerdas casi convertidas en hilos. Seguía teniendo mi cara, mis manos, pero al mirarme la piel, vi que tenía un brillo distinto. Y en los ojos sentía que me miraba alguien que ya no reconocía su propio nombre. Sabía que esos momentos en los que recuperaba algo de mí mismo se harían cada vez más cortos, hasta que un día no habría ninguno. Bajé una última vez hasta donde vivía. Dejé todo arreglado y me fui sin mirar atrás, sabiendo que si me quedaba un minuto más, el que vive en mí decidiría quedarse para siempre. Ahora sigo aquí arriba. Ya no pongo tantas ataduras, porque sé que no sirven de mucho. Solo me siento mirando hacia abajo cuando la noche cae, y veo cómo la gente cierra sus puertas y ventanas con miedo de esa sombra que dicen que anda suelta. Y me pregunto si sabrán que no hay monstruo más terrible que el que tú mismo llevas en la sangre, y que el momento más aterrador no es cuando lo ves frente a ti, sino cuando te das cuenta de que al mirarlo, te estás viendo a ti mismo, y ya no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Y cuentan que algunas noches, la silueta que ronda por las lomas se detiene un momento mirando hacia la casita de piedra, y parece que inclina la cabeza como si saludara a quien ya está listo para dejar de esconderse.